Es una bella imagen la del Viria que avanza intrépidamente, envuelto en el furor guerrero, sin que los demonios consigan detenerlo. Siempre la presentamos, pero, se preguntará, ¿cómo es posible adquirir tal grado de pureza? Porque el estado normal del Virya, en esta etapa del Kali Yuga, es la confusión. Explicaremos ahora, en respuesta a tan sensata pregunta, la táctica de los Siddhas para orientar a los Viryas perdidos y neutralizar el efecto de la cultura sinárquica. En el Virya perdido, el yo se halla sujeto a la razón. Ella es el timón que guía el rumbo de sus pensamientos, del que por nada del mundo se apartaría. Fuera de la razón están el miedo y la locura. Pero la razón opera a partir de elementos culturales. Ya estudiamos de qué manera las premisas culturales preeminentes participan en la formulación de una ley de la naturaleza. De modo que el yugo que el enemigo ha ceñido en torno al yo es formidable. Podríamos decir, en sentido figurado, que el yo se encuentra prisionero de la razón y sus aliados, las premisas culturales, y todos comprenderían el sentido de esta figura. Ello se debe a que existe una clara correspondencia analógica entre el yo, en el Virya perdido, y el concepto de cautiverio. Por esta razón, desarrollaremos a continuación una alegoría, en la cual será evidente la correspondencia apuntada, que nos permitirá luego comprender la estrategia secreta que los Siddhas practican para contrarrestar el arma cultural de la sinarquía. Comencemos a presentar la alegoría fijando la atención en un hombre, a quien han tomado prisionero y condenado, de manera inapelable, a reclusión perpetua. Él desconoce esta sentencia, así como cualquier información posterior a su captura procedente del mundo exterior, pues se ha decidido mantenerlo indefinidamente incomunicado. Para ello ha sido encerrado en una torre inaccesible, la cual se halla rodeada de murallas, abismos y fosos, y donde resulta aparentemente imposible todo intento de fuga. Una guarnición de soldados enemigos, a los cuales no es posible dirigirse sin recibir algún castigo, se encargan de vigilar permanentemente la torre. Son despiadados y crueles, pero terriblemente eficientes y leales. Ni pensar en comprarlos o engañarlos. En estas condiciones, no parecen existir muchas esperanzas de que el prisionero recobre alguna vez la libertad. Y, sin embargo, la situación real es muy otra. Si bien hacia afuera de la torre la salida está cortada por murallas, fosos y soldados, desde adentro es posible salir directamente al exterior, sin tropezar con ningún obstáculo. ¿Cómo? Por medio de una salida secreta, cuyo acceso se encuentra hábilmente disimulado en el piso de la celda. Naturalmente, el prisionero ignora la existencia de este pasadizo, como tampoco lo saben sus carceleros. Supongamos ahora que, sea porque se le ha convencido de que es imposible escapar, sea porque desconoce su calidad de cautiverio, o por cualquier otro motivo, el prisionero no muestra predisposición para la fuga, no manifiesta su valor ni arrojo y, por supuesto, no busca la salida secreta. Simplemente se ha resignado a su precaria situación. Indudablemente, es su propia actitud negativa el peor enemigo, ya que, de mantener vivo el deseo de escapar, o aún, si experimentase la nostalgia por la libertad perdida, se revolvería en su celda donde existe, al menos, una posibilidad en 1.000.000 de dar con la salida secreta por casualidad. Pero no es así, y el prisionero, en su confusión, ha adoptado una actitud apacible que, a medida que transcurren los meses y los años, se torna cada vez más pusilánime e idiota. Habiéndose entregado a su suerte, solo cabría esperar para el cautivo una ayuda exterior, la cual solo puede consistir
en la revelación de la salida secreta. Pero no es tan simple de exponer el problema, ya que el prisionero no lo desea o no sabe que puede huir, según hemos dicho. Se deben, pues, cumplir dos cosas. Primero, lograr que asuma su condición de prisionero, de persona a quien han quitado la libertad, y, en lo posible, que recuerde los días dorados cuando no existían celdas ni cadenas. Es necesario que tome conciencia de su miserable situación y desee ardientemente salir, previamente a, segundo, revelarle la existencia de la única posibilidad de huir. Porque bastaría, ahora que el prisionero desee huir, solo con que sepa de la existencia de la salida secreta. A esta la buscará y hallará por sí mismo. Planteado así, el problema parece muy difícil de resolver. Es necesario despabilarlo, despertarlo de su letargo, orientarlo y luego revelarle el secreto. Por eso es hora ya de que nos preguntemos, ¿hay alguien dispuesto a ayudar al miserable prisionero? Y si lo hubiese, ¿cómo se las arreglaría para cumplir las dos condiciones del problema? Debemos declarar que, afortunadamente, hay otras personas que aman y procuran ayudar al prisionero. Son aquellos que participan de su etnia y habitan un país muy, pero muy lejano, el cual se encuentra en guerra con la nación que lo aprisionó. Pero no pueden intentar ninguna acción militar para liberarlo debido a las represalias que el enemigo podría tomar sobre los incontables cautivos que, además del de la torre, mantienen en sus terribles prisiones. Se trata pues de dirigir la ayuda de la manera prevista, despertarlo, orientarlo y revelarle el secreto. Para ello es preciso llegar hasta él, pero ¿cómo hacerlo si ha sido encerrado en el corazón de una ciudadela fortificada, saturada de enemigos en permanente alerta? Hay que descartar la posibilidad de infiltrar un espía, debido a las diferencias étnicas insuperables. Un alemán no podría infiltrarse como espía en el ejército chino, del mismo modo que un chino no podría espiar en el cuartel de la SS. Sin poder entrar en la prisión y sin posibilidad de comprar o engañar a los guardianes, solo queda el recurso de hacer llegar un mensaje al prisionero. Sin embargo, enviar un mensaje parece ser tan difícil como introducir un espía. En efecto, en el improbable caso de que una gestión diplomática consiguiese la autorización para presentar el mensaje y la promesa de que éste sería entregado al prisionero, ello no serviría de nada porque el solo hecho de que tenga que atravesar 7 niveles de seguridad, en donde sería censurado y mutilado, torna completamente inútil a esta posibilidad. Además, por tal vía legal, previa autorización, se impondría la condición de que el mensaje fuese escrito en un lenguaje claro y accesible al enemigo, quien luego censuraría parte de su contenido y transpondría los términos para evitar un posible segundo mensaje cifrado. Y no nos olvidemos que el secreto de la salida oculta tanto interesa que lo conozca el prisionero como que lo ignore el enemigo. Y lo primero, ¿qué decir en un mero mensaje para lograr que el prisionero despierte, se oriente, comprenda que debe escapar? Por mucho que lo pensemos, será evidente al final que el mensaje debe ser clandestino y que él mismo no puede ser escrito. Tampoco puede ser óptico, debido a que el pequeño ventanuco de su celda permite observar solamente uno de los patios interiores, hasta donde no pueden llegar señales desde el exterior de la prisión. En las condiciones que hemos expuesto, no resulta evidente, sin duda, de qué manera pueden sus cameraden dar solución al problema y ayudar al prisionero a escapar. Tal vez se haga la luz si tenemos presente que, pese a todas las precauciones tomadas por el enemigo
para mantener al cautivo desconectado del mundo exterior, no lograron aislarlo acústicamente. Para ello, hubiesen debido tenerlo, como a Caspar Hauser, en una celda a prueba de sonidos. Veamos ahora, como epílogo, el modo elegido por los Kameraden para brindar efectiva ayuda. Una ayuda tal que, primero, despierte y segundo, revele el secreto al prisionero, orientándolo hacia la libertad. Al decidirse por una vía acústica para hacer llegar el mensaje, los Kameraden comprendieron que contaban con una gran ventaja. El enemigo ignora la lengua original del prisionero. Es posible entonces transmitir el mensaje simplemente, sin doble sentido, aprovechando que el mismo no será comprendido por el enemigo. Con esta convicción los Kameraden hicieron lo siguiente. Varios de ellos treparon a una montaña cercana y, munidos de una enorme caracola, la cual permite amplificar muchísimo el sonido de la voz, comenzaron a emitir el mensaje. Lo hicieron ininterrumpidamente, durante años, pues se habían juramentado a no abandonar el intento mientras el prisionero no estuviese nuevamente libre. Y el mensaje descendió de la montaña, cruzó los campos y los ríos, atravesó las murallas e invadió hasta el último rincón de la prisión. Los enemigos al principio se sorprendieron, pero, como ese lenguaje para ellos no significaba nada, tomaron el musical sonido por el canto de algún ave fabulosa y lejana, y al final acabaron por acostumbrarse a él, y le olvidaron. Pero, ¿qué decía el mensaje? Constaba de dos partes. Primero, los Kameraden cantaban una canción infantil. Era una canción que el prisionero había oído muchas veces durante su niñez, allá en la Patria Dorada, cuando estaban aún lejanos los días negros de la guerra y el cautiverio perpetuo solo podía ser una pesadilla imposible de soñar. Oh, qué dulces recuerdos evocaba aquella melodía. ¿Qué espíritu, por más dormido que estuviese, no despertaría, sintiéndose eternamente joven, al oír nuevamente las canciones primordiales, aquellas que escuchara embelesado en los días felices de la infancia y que, sin saber cómo, se transformaron en un sueño lejano y misterioso? Sí, el prisionero, por muy dormido que estuviese su espíritu, por más que el olvido hubiese cerrado sus sentidos, acabaría por despertar y recordar. Sentiría la nostalgia de la patria lejana, comprobaría su situación humillante y comprendería que solo quien cuente con un valor infinito, con una intrepidez sin límites, podría realizar la hazaña de la fuga. Si tal fuera el sentir del prisionero, entonces la segunda parte del mensaje le dará la clave para hallar la salida secreta. Obsérvese que hemos dicho la clave y no la salida secreta, porque sucede que mediante la clave el prisionero deberá buscar la salida secreta, tarea que no ha de ser tan difícil considerando las reducidas dimensiones de la celda. Pero, luego de que la encuentre, habrá de completar su hazaña descendiendo hasta profundidades increíbles, atravesando corredores sumidos en tinieblas impenetrables y subiendo, finalmente, a cumbres remotas. Tal el complicado trayecto de la enigmática salida secreta. Sin embargo, ya está salvado, en el mismo momento que inicia el regreso, y nada ni nadie logrará detenerlo. Solo nos falta, para completar el epílogo de la alegoría, decir una palabra sobre la segunda parte del mensaje acústico, esa que contenía la clave del secreto. Era también una canción. Una curiosa canción que narraba la historia de un amor prohibido y sublime entre un caballero y una dama ya desposada. Consumido por una pasión sin esperanzas, el caballero había emprendido un largo y peligroso viaje por países lejanos y desconocidos, durante el cual
se fue haciendo diestro en el arte de la guerra. Al principio trató de olvidar a su amada, pero pasados muchos años, y habiendo comprobado que el recuerdo se mantenía siempre vivo en su corazón, comprendió que debería vivir eternamente esclavo del amor imposible. Entonces se hizo una promesa. No importarían las aventuras que tuviese que correr en su largo camino, ni las alegrías o infortunios que ellas implicaran. Interiormente, él se mantendría fiel a su amor, sin esperanzas, con religiosa devoción, y ninguna circunstancia lograría apartarlo de su firme determinación. Y así terminaba la canción, recordando que en algún lugar de la tierra, convertido ahora en un monje guerrero, marcha el caballero valeroso, provisto de poderosa espada y brioso corcel, pero llevando colgada del cuello una bolsa que contiene la prueba de su drama, la clave de su secreto de amor, el anillo de bodas que jamás sería lucido por su dama. Contrariamente a la canción infantil de la primera parte del mensaje, esta no producía una inmediata nostalgia, sino un sentimiento de pudorosa curiosidad en el prisionero. Al escuchar, viniendo quién sabe de dónde, en su antigua lengua natal, la historia del galante caballero, tan fuerte y valeroso, tan completo en la batalla, y sin embargo tan dulce y melancólico, tan desgarrado interiormente por el recuerdo de amor, se sentía el cautivo presa de esa curiosidad pudorosa que experimentan los niños cuando presienten las promesas del sexo o intuyen los misterios del amor. Podemos imaginar al prisionero cavilando, perplejo por el enigma de la canción evocadora. Y podemos suponer, también, que finalmente hallará una clave en aquel anillo de bodas, que según la canción jamás sería usado en boda alguna. Por inducción, la idea del anillo le llevará a buscar y encontrar la salida secreta. Hasta aquí la alegoría. Debemos ahora destacar las analogías existentes para, mediante su concurso, extraer importantes conclusiones esotéricas. Con el fin de que la relación analógica quede claramente evidenciada, procederemos de acuerdo al siguiente método. Primero afirmaremos una premisa con respecto a la historia alegórica del prisionero. En segundo lugar, afirmaremos una premisa referida a una situación análoga en el Viria perdido. En tercer lugar, comparamos ambas premisas y extraemos la conclusión, es decir, demostramos la analogía. Se comprende que no podemos exponer la totalidad de las correspondencias sin riesgo de extendernos indefinidamente. Por lo tanto, solo destacaremos aquellas relaciones que son imprescindibles para nuestro propósito y dejaremos, como ejercicio de imaginación del lector, la posibilidad de establecer muchas otras. Primero, A. El prisionero se encuentra a merced de sus guardianes, quienes le mantienen en perpetuo cautiverio. B. El yo, del Viria perdido, es prisionero perpetuo de la razón. C. El prisionero y el yo son análogos. Segundo, A. Los guardianes son los intermediarios dinámicos, mezquinos por cierto, entre el prisionero y el mundo exterior. B. La razón es intermediaria dinámica, muy pobre, entre el yo y el mundo exterior, en el Viria perdido. C. Los guardianes y la razón son análogos. Recordemos que cuando la razón elabora una ley de la naturaleza, intervienen los principios matemáticos y las premisas culturales preeminentes. Tercero, A. Los guardianes se valen de un lenguaje propio, diferente de la lengua natal del prisionero, a la que éste ha olvidado. B. La razón emplea estructuras lógicas, diferente de la lengua primordial hiperbórea original del Viria perdido, a la que éste ha olvidado, por la confusión estratégica. C.
El lenguaje propio de los guardianes es análogo a las estructuras lógicas de la razón. La lengua natal del prisionero es análoga a la lengua primordial hiperbórea del Viria perdido. Cuarto. A. El primer entorno del prisionero es su celda de la torre, que lo contiene así completamente con la excepción de las aberturas, puerta y ventánuco, por donde solo muy débilmente pueden extenderse los sentidos. B. El primer entorno del yo es el inconsciente, que lo contiene casi completamente con la excepción de las esferas instintiva, sensorial y racional, que intervienen en la composición de la conducta. C. La celda de la torre es análoga al inconsciente del Viria perdido. Como contenido del inconsciente, consideramos a los arquetipos colectivos, especialmente los principios matemáticos y los elementos míticos. Quinto. A. En la celda hay un ventánuco enrejado, por medio del cual el prisionero obtiene una imagen precaria pero directa del mundo exterior. B. Estableciendo un contacto permanente con el yo está la esfera sensorial, por medio de la cual éste obtiene una imagen precaria pero directa del mundo exterior. C. El ventánuco enrejado es análogo a la esfera sensorial, o a los sentidos, en el Viria perdido. Sexto. A. En la celda hay una puerta enrejada por la cual ingresan los guardianes, y con ellos las noticias censuradas, es decir, por donde el prisionero obtiene una imagen indirecta del mundo exterior. B. El yo puede formarse una imagen indirecta del mundo exterior mediante la reflexión, es decir, el acto por el cual se recibe la información razonada. C. La puerta enrejada es análoga al acto de reflexionar. Séptimo. A. La celda del prisionero se halla en una torre y ésta en un patio amurallado. Rodeando a las murallas hay fosos profundos, y luego otras murallas, y otros fosos, y así sucesivamente hasta completar 7 vueltas de muro y foso. Los 7 circuitos de seguridad de esta formidable prisión se conectan entre sí por puentes levadizos, corredores, portones, rejas levadizas, etc. Más allá de la última muralla se extiende el mundo exterior, el país del enemigo. En síntesis, es la prisión una estructura estática que se interpone entre el prisionero y el mundo exterior. B. Entre el yo y el mundo exterior se interpone una compleja estructura estática denominada cultura. La razón, para tornar razonable la información del mundo exterior, se apoya en ciertos elementos de dicha estructura estática o cultura, por ejemplo, las premisas culturales preeminentes. C. La prisión es análoga a la cultura. También, ciertas partes de la prisión, murallas, fosos, puentes, etc., son análogos a ciertas partes de la cultura, esto es, las premisas culturales preeminentes. Comentario. Téngase presente que, en la alegoría, tanto los guardianes como la prisión son intermediarios entre el prisionero y el mundo exterior. Pero los guardianes son intermediarios dinámicos, análogamente a la razón en el Viria perdido, en tanto que la prisión es intermediario estático, análogamente a la cultura en el Viria perdido. Octavo. A. Más allá de la última muralla de la prisión se extiende el mundo exterior, aquella realidad que nunca podrá ser vista por el prisionero debido a que la estructura de la prisión limita su movimiento y a que una guardia permanente cuida de que se mantenga tal situación. B. El yo, en el Viria perdido, se halla hábilmente sumergido en las profundidades de la estructura cultural, flotando perdido entre sus artificiales y estáticos elementos y a merced de la tiranía implacable que ejerce la razón.
La estructura cultural rodea completamente al yo, salvo algunas rendijas, por donde asoma débilmente la esfera sensorial. Más allá de la estructura cultural, como objeto de las esferas instintiva y sensorial, se extiende el mundo exterior, la realidad que nunca podrá ser vista, en su verdad, tal como es, por el yo. C. El mundo exterior, más allá de la prisión, es análogo al mundo exterior, más allá de la estructura cultural que sujeta al yo en el Viria perdido. Noveno. A. En una montaña cercana, los Cameraden tratan de ayudar al prisionero a fugar de la prisión. Para ello envían un mensaje, en su lengua natal, valiéndose del medio acústico. En dicho mensaje hay una canción infantil, para despertar al prisionero, y una canción de amor, con la clave del anillo, para que busque la salida secreta y huya. B. En un centro oculto llamado Agartha, los Siddhas hiperbóreos tratan de ayudar a los Virias perdidos a romper las cadenas que los mantienen sujetos al mundo material del demiurgo. Para ello envían carismáticamente un mensaje en la lengua de los pájaros, valiéndose de la cábala acústica. En dicho mensaje hay un recuerdo primordial, para despertar y orientar al Viria, y una canción de amor, con la clave del anillo, para que busque el centro, conquiste el Bril y abandone, como un dios, el infierno material de Jehová Satanás. C. Se pueden establecer entre A y B muchas analogías. Solo destacaremos la más importante. Los Cameraden son análogos a los Siddhas hiperbóreos. Creemos que los 9 argumentos precedentes constituyen una eficaz demostración de la correspondencia analógica que existe entre la alegoría y la situación del Viria perdido. Pero esto no es todo. Hemos reservado 3 componentes de la alegoría: canción infantil, canción de amor, salida secreta, para efectuar una última correspondencia analógica y extraer la conclusión final. Como la validez de la relación analógico existente ha quedado evidenciada en los argumentos precedentes, no será necesario recurrir al mismo método en el próximo comentario. Daremos por probadas las analogías que mencionamos. Recordemos ahora los motivos que nos llevaron a desarrollar la alegoría. Nos proponíamos mostrar, de manera analógica, el método empleado por los Siddhas hiperbóreos para contrarrestar la acción de la cultura, arma estratégica de la sinarquía. Previamente aclaramos que son los elementos culturales interiores el verdadero instrumento que la sinarquía emplea para mantener al Viria perdido, es decir, en la confusión. En ese estado, el yo es sujeto por la razón a la estructura cultural, fuente de la cual se nutre, finalmente, toda la actividad mental. Así ocurre que el yo, es decir, la conciencia presente, resulta dirigido hacia el mundo a través de la estructura cultural por la razón. El resultado, lo dijimos varias veces, es una imagen deformada del mundo y un estado de confusión psíquica que dificulta enormemente la reorientación estratégica del Viria. Contra esta situación, los Siddhas, igual que los Cameraden de la alegoría, se disponen a acudir en auxilio enviando un mensaje. El principal objetivo es sortear todas las murallas y llegar hasta el prisionero, el yo, con un mensaje de doble significado. Primero, despertar. Segundo, orientar. Para eso, los Siddhas transmiten el mensaje, carismáticamente, desde hace muchos milenios. Algunos lo oyen, despiertan y parten. Otros, los más, continúan en la confusión. Claro, no resulta fácil reconocer el mensaje porque ha sido emitido en la lengua de los pájaros, y sus sonidos solo pueden ser percibidos con la sangre. Está claro entonces. El mensaje de los Siddhas permanentemente resuena en la sangre de los Virias perdidos.
Quien no lo oye es porque padece la confusión estratégica o desconoce su existencia, que viene a ser lo mismo. Pero, ¿cómo debería cumplir su misión el mensaje carismático? En 2 pasos. En primer lugar, los Siddhas hablan, en la sangre del Virya, de un recuerdo primordial, de algo ocurrido al comienzo del tiempo, cuando el espíritu aún no había sido cautivado por los dioses de la materia. ¿Cómo los Siddhas logran hacerlo? Es un misterio muy grande, del que solo ellos pueden responder. Este recuerdo primordial, la canción infantil de la alegoría, ha sido inducido con el propósito de que active el recuerdo de sangre propio del Virya, es decir, que sienta su mine. Si tal cosa ocurre, entonces el Virya perdido experimentará una súbita nostalgia de otro mundo, un deseo de dejarlo todo y partir. Técnicamente, esto significa que la memoria de sangre ha llegado allí donde la conciencia, el yo del Virya perdido, se encontraba, generalmente sobre un chakra. Un contacto tal entre el yo y la mine se realiza independientemente de la estructura cultural y de la razón, y ese es el objetivo buscado por los Siddhas. Se ha podido, pues, llegar a la médula del yo por la vía de la sangre. Será entonces, en ese fugaz momento, cuando se dejará oír la canción de amor. Hablemos ahora de la segunda parte del mensaje, al que hemos llamado, alegóricamente, canción de amor. Ante todo, digamos que tal nombre no es caprichoso, pues la sabiduría hiperbórea enseña que, a partir de su origen en el universo físico, es decir, desde su sincronización con el tiempo, el espíritu permanece encadenado a la materia por un misterio de amor. Cuando el recuerdo de sangre, activado por la primera parte del mensaje, abre un camino no racional, no cultural, hacia la conciencia, entonces los Siddhas cantan la canción de amor, hacen participar al Virya en el misterio. Si su sangre es lo suficientemente pura como para que el mensaje carismático pueda ser conciencializado, entonces el Virya tiene la posibilidad de orientarse hacia el origen y mantenerse definitivamente despierto. En la segunda disertación, Las sociedades secretas y la Tule Gesellschaft, mencionamos a los misterios de la antigüedad, de Osiris e Isis, de Mitra, de Dionisios, etc., como poseedores, en el pasado histórico, de auténticos restos de la sabiduría hiperbórea, cuyo conocimiento solo era compartido por miembros de una casta de sacerdotes iniciados. Conviene aclarar aquí la diferencia existente entre estos misterios y el misterio de amor, al cual alude la segunda parte del mensaje de los Siddhas. En primer lugar, recordemos que los misterios de la antigüedad tenían por fin perpetuar un conocimiento esotérico mediante la iniciación, o sea, cumplían una función social. En segundo lugar, ha de tenerse presente que estos misterios se constituyen a causa del Kali Yuga, en un intento por salvaguardar a la sabiduría antigua de la decadencia universal y de la caída en el exoterismo. Es decir, que desde sus orígenes los misterios de la antigüedad han estado ligados al tiempo histórico, el cual fue siempre su verdadero fundamento. Contrariamente a los misterios de la antigüedad, el misterio de amor no es ni social o iniciático, ni se halla ligado a tiempo histórico alguno, ya que su transmisión carismática es sincronística y acausal, y, por lo tanto, siempre presente. Solo tienen en común la palabra misterio, pero, como este hecho puede provocar alguna confusión, hemos creído conveniente aclararlo para que se descarte desde el comienzo cualquier creencia en el sentido de que el misterio de amor pueda ser, como en los misterios de la antigüedad, un mero saber esotérico al cual pueda accederse por iniciación. El misterio de amor solo puede ser revelado por la sangre pura, interiormente, en un contacto trascendente con el yo, que se realiza sin intervención de categorías culturales o racionales. Es, por lo tanto, una experiencia absolutamente individual, única para cada Virya. Quien conoce los secretos del misterio de amor no es un iniciado, sino un transmutado,
un SIDA inmortal o, por un breve tiempo, un Viria despierto. El misterio de amor es un descubrimiento personal y por lo tanto único para cada Viria, sobre la verdad de su propia caída. Nadie puede conocer este secreto y continuar igual. Y nadie, mucho menos, se atrevería a hablar sobre ello una vez que la suprema experiencia ha tenido lugar. Por el contrario, muchas veces los labios quedan sellados para siempre, los ojos cegados y los oídos cerrados. No son pocos los cabellos que se vuelven blancos, ni menos las mentes que se hunden en las tinieblas de la locura. Porque solo un valor infinito puede sostener, vivo y cuerdo, a aquel que ha visto el engaño de los orígenes y ha comprendido, por fin, el cómo y el porqué de su caída. Siendo el peso del secreto tan terrible, se comprende por qué decimos que jamás puede haber en el mundo algún indicio del misterio de amor, y solo alguien irresponsable o loco afirmaría lo contrario. La sabiduría hiperbórea aporta técnicas de purificación sanguínea que tienen por fin aproximar al misterio. Pero el misterio, en sí, se descubre interiormente, es único para cada Viria, y nadie debe hablar de él. La alegórica historia del prisionero nos ha permitido exponer de manera sencilla el método empleado por los Siddhas para guiar a los Virias perdidos. El mensaje carismático consigue, si es escuchado, despertar al Viria poniéndolo en contacto con su recuerdo de sangre, con su mine. A continuación, le hace participar del misterio de amor, suprema experiencia que anula, según dijimos, la estrategia cultural de la sinarquía. Pero no podemos saber en qué consiste el misterio de amor hasta no haberlo vivido individualmente. Solo tenemos de él los indicios generales que han dejado aquellos que se transmutaron y partieron. En base a tales indicios, podemos afirmar que el misterio de amor es experimentado de 7 maneras diferentes por los Virias y que, justamente, esa es la razón por la que la sabiduría hiperbórea prevé 7 vías de liberación, secretas. De acuerdo al modo en que el misterio de amor ha sido gnósticamente percibido, será la vía de liberación adoptada, y es por eso que suele hablarse de una vía de la mutación o del rayo, de una vía seca o camino de la mano derecha, de una vía húmeda o camino de la mano izquierda, de una vía de la oposición estratégica o vía de la gnosis guerrera para el retorno absoluto, etc. No hablaremos, desde luego, de todas las vías de liberación, sino de aquella que tiene especial relación con nuestro relato, es decir, la vía de la oposición estratégica, que era la seguida por los iniciados de la SDA. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que el misterio de amor, revelado por los Siddhas hiperbóreos, es la antigua base de los sistemas tántricos del Tíbet, aunque en la actualidad tales yogas han perdido su sentido gnóstico con la excepción del Tantra Kaula, que aún conserva parte de la sabiduría. En la alegoría, la segunda parte del mensaje era bastante extensa porque se refería también a las otras vías de liberación que puede abrir el misterio de amor. Pero el prisionero ha encontrado la clave en el anillo de bodas, y esto significa, analógicamente, que ha optado por la vía de la oposición estratégica. El mensaje ha llegado a él por vía acústica, es decir, gnósticamente, y, al tomar conciencia de su contenido, por medio de la clave revelada, halla en la celda una anilla, la cual permite abrir la salida secreta. La celda, según el argumento cuarto, es análoga al inconsciente. Pero el contenido del inconsciente son los arquetipos colectivos, elementos míticos y principios matemáticos. Una anilla disimulada en el piso de la celda corresponde sin duda a un principio matemático, a un arquetipo disimulado, es decir, inconsciente. La alegoría nos permite comprender, entonces, que los Siddhas, con su mensaje, descubren un principio matemático que permanecía inconsciente,
al que denominamos principio del cerco. De aquí que, décimo, C. La anilla en la celda del prisionero es análoga al principio del cerco, principio matemático o arquetipo colectivo que permanecía inconsciente en el Viria perdido y que el mensaje de los Siddhas ha descubierto. Habíamos demostrado más atrás que, en el proceso mental que da lugar a la idea científica de un fenómeno, concurren elementos de dos fuentes principales: los principios matemáticos y las premisas culturales preeminentes. Esto se verifica principalmente al formular una ley de la naturaleza, la cual explica el comportamiento de un fenómeno estableciendo relaciones causales entre aspectos del mismo. Pongamos un ejemplo sencillo. Deseamos medir el lado de un poliedro regular. Aquí, el fenómeno es un cuerpo con forma de poliedro regular. Tomamos para ello la regla graduada, es decir, una superficie plana sobre la que se hallan grabadas las unidades de longitud y de la cual estamos seguros que uno de sus lados es perfectamente recto. Hacemos coincidir el cero de la regla con el comienzo del lado que vamos a medir. Observamos ahora que el fin del lado coincide con el número 5 de la regla y afirmamos, sin más, que en el poliedro el lado mide 5 centímetros. Hemos realizado, como se verá, una serie de operaciones subjetivas cuyas conclusiones, sin embargo, pueden ser confirmadas por otros observadores. Esta posibilidad de comprobación es lo que da peso de ley de la naturaleza al hecho mencionado. Pero ocurre que en la regla, que creemos numerada, en realidad hay signos grabados que representan números, no números en sí. Los números son principios matemáticos propios de la estructura del cerebro, o sea, elementos subjetivos que intervienen en el acto de reconocer que el límite del lado coincide con el signo 5. Si decimos mide 5 centímetros, estamos realizando la afirmación de una cualidad empírica. Existe una proporción, es decir, una relación matemática, entre la longitud del lado del poliedro y la longitud del meridiano terrestre. Esta proporción es fija o constante, igual a 5 centímetros, y constituye una relación entre aspectos de un fenómeno, o sea, una ley de la naturaleza. El fenómeno, el poliedro, se nos presentó completo, íntegro en su manifestación. Sin embargo, no es posible aprehenderlo en su totalidad. A poco que lo observamos, una parte del mismo se nos hace eminente, sobresaliendo y destacándose por sobre otros aspectos. La unidad del fenómeno ha quedado rota en favor de la pluralidad de cualidades que somos capaces de atribuirle. Distinguimos dos caras cuadradas y, en cada cara, 4 aristas y 4 ángulos, etc. Luego practicamos la medición de una arista o lado y establecemos una ley de la naturaleza. La longitud del lado es proporcional a la longitud del meridiano terrestre y su razón es de 5 centímetros. En esta operación que acabamos de describir, han intervenido los principios matemáticos. Cuando distinguimos dos caras, 4 aristas, etc., y las premisas culturales preeminentes, cuando se tornó eminente la cara, el lado o cualquier otra cualidad. Las dos fuentes concurren en el acto racional de relacionar, medir, aspectos del fenómeno y postular una ley de la naturaleza, mide 5 centímetros, que puede ser universalmente comprobada. Esperamos haber dejado en claro que los principios matemáticos, el 1, el 2, el cuadrado, etc., por ser propiedades intrínsecas de la estructura mental, intervienen a priori en la formulación de una ley de la naturaleza. En cuanto a los números del mundo, esos que aparecen grabados en la regla graduada, solo son signos culturales de representación
a los que reconocemos gracias al aprendizaje convencional. Hubo pueblos antiguos que representaban los números con nudos o ideogramas. Es presumible que un instrumento de medición compuesto de una vara en la cual se han grabado jeroglíficos no significaría, en principio, nada para nosotros si no logramos leer los signos, es decir, realizar las representaciones numéricas. El principio del cerco descubierto a la conciencia por el mensaje de los Siddhas es también un principio matemático y como tal intervendrá a priori en toda percepción fenoménica. Los números naturales que están en la mente nos permiten contar 1, 2, las mitades de esa manzana que está en el mundo. El principio del cerco que está en la mente nos permite aplicar la ley del cerco sobre ese fenómeno que está en el mundo. Hemos recorrido un largo camino para arribar a esta conclusión. Expresémosla ahora de manera general. El principio del cerco hace posible la determinación de la ley del cerco en todo fenómeno y en cualquier relación entre fenómenos. Pero el principio del cerco es, generalmente, inconsciente y solo quienes logran oír el mensaje de los Siddhas pueden incorporarlo a la esfera consciente. Y solo ellos, los Viryas despiertos, serán capaces de aplicar la ley del cerco en una estrategia guerrera que asegure el retorno al origen. Como última reflexión, con respecto a la alegoría, digamos que cuando el prisionero tira de la anilla y descubre la salida secreta, está efectuando una acción análoga a cuando el Virya despierto aplica la ley del cerco, según la técnica arquemónica, y abre unívoca e irreversiblemente una vía hacia el Bril. Ha quedado explicado entonces el método que los Siddhas emplean para contrarrestar a la cultura, arma estratégica enemiga. Ellos envían su mensaje que tiene por fin despertar en el Virya el recuerdo de sangre y orientarlo hacia el Bril, su salida secreta. Para esto último, le inducen a descubrir el principio del cerco y a aplicar, luego, la ley del cerco en una estrategia hiperbórea. La ley del cerco es infalible para los fines estratégicos propuestos y tanto puede ser aplicada individual como colectivamente. La historia abunda en ejemplos de Viryas que han aplicado técnicas basadas en la sabiduría hiperbórea para inmortalizarse como Siddhas o para conducir a un pueblo de sangre pura hacia la mutación colectiva. Como prueba de esas gloriosas acciones, han quedado numerosas construcciones de piedra que nadie comprende en nuestros días, porque para ello habría que poseer una visión fundada en el principio del cerco. Al Virya despierto, conocedor de la técnica arquemónica, una sola mirada sobre las construcciones megalíticas, o sobre Monsegur, o sobre los Kaseta, le basta para interpretar correctamente la estrategia hiperbórea en la cual se basó su construcción. Digamos finalmente que quien es consciente del principio del cerco ha superado a la estrategia cultural enemiga y puede realizar la doble aislación, del yo y del microcosmos. El principio del cerco permitirá fijar los límites de la conciencia, aislándola de las premisas culturales preeminentes y trasladar el yo hacia el centro. La ley del cerco permitirá, entonces, aislar el microcosmos del macrocosmos, ganando un tiempo y un espacio propios, o sea, la inmortalidad. El microcosmos, o cuerpo físico, se habrá transmutado en Braja, la materia incorruptible. Los Berserkir, iniciados de la SDA, aplicaban la ley del cerco en el Badplas, mediante la técnica arquemónica. El arquémona, aquí un anillo de agua, dividía topológicamente al Badplas en dos partes, un exterior, el Badplas propiamente dicho, y un interior, o plaza. Cuando el Berserkir ha ocupado la plaza y, por medio de la oposición estratégica, aplica la ley del cerco sobre el arquémona, se produce la desincronización temporal y, si la oposición es suficiente, la independencia final
con respecto del tiempo del Balplas. Pero el tiempo del Balplas es el inmanente fluir de la conciencia del demiurgo. Independizarse de él, disponer de un tiempo propio del microcosmos, significa estar al margen de toda determinación de primer o de segundo orden. El demiurgo ha perdido momentáneamente su capacidad para actuar sobre el Viria, y este momento, el tiempo propio, es aprovechado para dirigirse, avanzar hacia el origen. Es posible así conquistar el Vril y transmutarse en Sida inmortal. Pero, ¿qué pasa si no se alcanza el centro? Sea porque ha faltado pureza, sea porque se ha temido dar el gran salto. En el caso de Rodolfo II, ya mencionamos la desventaja estratégica y describimos de qué manera ésta le condujo a la locura. Y por eso, a raíz de tales riesgos, siempre se advierte que solo quien posea un valor infinito y esté despojado de toda moral o dogma, podrá emplear la técnica arquemónica con probabilidades de éxito. Pero si se cuenta con el valor suficiente y un total desapego por las cosas del mundo, siempre es posible realizar la operación inversa de sincronizarse con el tiempo del Balplas, aunque esta operación implica una terrible nivelación de fuerzas. Esto se debe a que, durante la oposición estratégica, queda planteada una Siegkrieg, o guerra de sitio, en la cual el enemigo aplica toda la potencia de su estrategia sobre el Arquemona, es decir, contra la plaza. Se enfrentan allí dos estrategias. Una, la voluntad del demiurgo puesta en mantener el encadenamiento material del Viria. Otra, la estrategia hiperbórea de aquel que ha elegido para emprender el retorno, según la vía de la oposición estratégica con su técnica arquemónica. Si el Viria decide continuar ocupando la plaza, en tanto busca la salida interior, debe prepararse para resistir una presión cada vez mayor del enemigo. Si decide, en cambio, sincronizarse y regresar al Balplas, debe prepararse para afrontar un peligro cierto de locura, producto del desajuste arquetípico, consecuente, del que solo lo puede salvar, sin duda, su pureza sanguínea. Hemos explicado parte de la técnica arquemónica. Nos toca ahora exponer en qué consiste la oposición estratégica. El Arquemona, tal como lo hemos descrito, es decir, como lo usaban los Berserkir, es con toda propiedad un cerco estratégico. Sobre él proyectará el iniciado la ley del cerco, dando lugar a una acción de guerra cuyo fin inmediato es limitar un espacio del Balplas y sustraerlo al control del demiurgo. A continuación, como efecto inevitable de la ley del cerco, queda planteada la Siegkrieg y se manifiesta con cierta intensidad la presión del sitio enemigo. Si esta presión no consigue vulnerar el cerco, la posición permanece estática. Como esta presión significa que una fuerza actúa sobre el cerco, conviene trazar una analogía con la tercera ley de Newton, que dice: si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce siempre sobre el primero otra fuerza de la misma intensidad, pero de sentido opuesto. Es decir que, en la posición de equilibrio estático, el Viria contiene la presión enemiga sobre el Arquemona, ejerciendo una presión equivalente, pero de sentido contrario. Tal la interpretación analógica de la tercera ley. Pero como la presión enemiga se efectúa desde todos los puntos del Balplas, cabe preguntarse, ¿de qué manera puede el Viria oponer una fuerza equivalente en todos los puntos del Arquemona? A primera vista, se nota que esta condición es bastante difícil de cumplir para un Viria cuyo cuerpo físico no dispone de órganos perimetrales adecuados a tal fin. Sin embargo, aunque difícil, no es imposible dar con una solución sobre el problema. Pero, naturalmente, dicha solución no puede ser racional. En principio, demos respuesta a la pregunta anterior.
No es estrictamente necesario que la presión se ejerza en todos los puntos de la arquémona si se aplica el principio hermético, como es arriba, es abajo, o, mejor aún, su consecuencia mágica. En la parte está el todo. Teniendo en cuenta este principio, se conviene en que es posible responder a la presión enemiga desde una parte de la arquémona, tal que representa, a los fines estratégicos, lo mismo que el todo. Para cumplir esta condición, John Dee, el SIDA que diseñó el arquémona que empleaba la SDA, propuso que la oposición se realizara únicamente contra una parte del Balplas, la cual mágicamente representaría al todo, es decir, al mundo del demiurgo. En teoría, bastaría con definir un punto en el Balplas, ya que todo punto del espacio corresponde a un cuanto de energía psicofísica, Webak, a través del cual se manifiesta el demiurgo. Pero, en la práctica, el hombre no se encuentra dotado para distinguir un punto de otro. Ahora bien, una ley psicofísica dice: un Webak más un Webak es igual un Webak mayor. Relación esotérica entre átomos arquetípicos o cuantos de energía psicofísica que constituye el verdadero fundamento de conocidas leyes profanas de la cristalografía. En síntesis, puede tomarse un cuerpo de materia homogénea o no como representante mayor de un simple Webak, es decir, de un punto del espacio. Por una propiedad de las Webak, los puntos indiscernibles, la voluntad del demiurgo se manifiesta en la integridad del cuerpo sosteniendo su estructura material. Basándose no solo en conceptos de la sabiduría hiperbórea, sino también en la tradición hiperbórea, que narra historias de muchos Vidyas cuyas estrategias culminaron exitosamente, John Dee recomendó emplear a la piedra como aquella sustancia más adecuada para las prácticas de oposición estratégica. Hay un gran desconocimiento sobre las propiedades ocultas de las piedras, las cuales no son simples sólidos, sino fluidos, o sea, sustancias fluyentes cuyo desplazamiento ocurre en un lapso enorme de tiempo que nosotros, por disponer de un tiempo vital mínimo, no somos capaces de apreciar. Su lenta afluencia, del orden de los millones de años, constituye una calidad inestimable, pues la creación de un tiempo propio exige un patrón de referencia temporal, un reloj, cuyo periodo sea lo más dilatado posible. Según el criterio de John Dee, una pequeña piedra colocada en el Balplas, frente a un lugar determinado de la arquémona, sería un punto de referencia adecuado para practicar la oposición estratégica. Pero no debe creerse que la pequeña piedra puede ser cualquier piedra. Existen leyes psicofísicas, originadas en la suma de unidades Webak, que plantean la necesidad de una debida proporción entre el volumen del cuerpo humano, o microcosmos, y el volumen de la piedra que representa al macrocosmos. Esta exigencia conduce al hecho de que las piedras empleadas en estrategias hiperbóreas sean siempre de grandes volúmenes y, por lo tanto, de un peso de muchas toneladas.